Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fui allí por una revelación. Les expliqué el evangelio que había predicado entre los paganos, lo cual hice en privado a los líderes de la iglesia, para que no sucediera que corría en vano o había corrido en vano. Al contrario, vieron que la evangelización de los paganos me estaba confiada a mí, como a Pedro la evangelización de los judíos. De hecho, quien preparó a Pedro para el apostolado entre los judíos, también me preparó a mí para el apostolado entre los paganos. Jacobo, Cefas y Juan, considerados pilares de la iglesia, reconociendo la gracia que me habían concedido, nos tendieron las manos a mí y a Bernabé, en signo de nuestra recíproca comunión. Así se confirmó que nosotros iríamos a los paganos y ellos irían a los judíos. Lo que nos recomendaron fue solo que nos acordáramos de los pobres. Y siempre intenté hacer esto, con toda solicitud. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, me opuse abiertamente a él, porque merecía censura. De hecho, antes de que llegaran algunos miembros de la comunidad de Santiago, él comió con los gentiles. Pero cuando llegaron, Cefas comenzó a esquivarlos y a alejarse por miedo a los circuncidados. Y los demás judíos le siguieron en este disimulo, hasta el punto de que el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su hipocresía. Cuando vi que no actuaban correctamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿cómo puedes obligarte los paganos a vivir como judíos? Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le preguntó: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús respondió: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todos nuestros pecados. A nuestros deudores, y no llevarnos a la tentación. Palabra de salvación, gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese en una habitación de espejos. En cada superficie reflectante ves una imagen diferente de ti mismo. Algunas imágenes aparecen distorsionadas, otras aparecen nítidas. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál refleja quién eres realmente? Esta imagen nos ayuda a comprender el corazón de las lecturas de hoy, la búsqueda de autenticidad en nuestra fe y la importancia de alinear nuestras acciones con nuestras creencias. En la primera lectura, Pablo nos lleva a una escena dramática en Jerusalén. 14 años después de su conversión, regresa a la ciudad santa para reunirse con los líderes de la iglesia primitiva. Pablo no va a buscar aprobación o validación de su ministerio. Va por una revelación, guiado por Dios mismo. Esta reunión es crucial. Pablo, el apóstol de los gentiles, se encuentra cara a cara con Pedro, Santiago y Juan, los pilares de la iglesia judeocristiana. Lo que está en juego no es solo la reputación de Pablo, sino la naturaleza del Evangelio mismo. La pregunta candente es: ¿los gentiles conversos necesitan seguir la ley judía para ser verdaderamente cristianos? Pablo informa con alegría que los líderes reconocieron la legitimidad de su ministerio a los gentiles. Reconocieron la gracia que me habían dado, dice. ¡Qué momento tan poderoso! Aquí vemos la unidad de la iglesia primitiva, reconociendo que el mismo Dios que obró a través de Pedro para los judíos, obró a través de Pablo para los gentiles. Pero la historia no termina ahí. Pablo nos habla de un incidente en Antioquía que revela cuán fácil es incluso para los líderes más respetados caer en la trampa de la hipocresía. Pedro, que había comido generosamente con los gentiles, de repente se aleja de ellos cuando llegan algunos cristianos judíos de Jerusalén. Pablo no dudó en enfrentarse a Pedro cara a cara, porque su actitud era reprensible. ¡Qué lección tan poderosa sobre la integridad y el coraje!
Pablo entiende que lo que está en juego es la verdad del Evangelio. Si incluso Pedro, un apóstol, puede dejarse influenciar por el miedo a las opiniones de los demás, cuanto más debemos estar atentos a la hipocresía en nuestra propia vida. Esta lectura nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos comprometiendo la verdad del Evangelio por miedo, conveniencia o deseo de agradar a los demás? ¿Dónde nuestras acciones contradicen nuestras creencias profesadas? Es en este contexto de búsqueda de autenticidad que acudimos al Evangelio de Lucas. Jesús ora, y sus discípulos, al verlo, le preguntan: «Señor, enséñanos a orar». ¡Qué petición tan maravillosa! Los discípulos reconocen en Jesús una conexión con el Padre que desean para sí mismos. Y Jesús responde con lo que conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración, en su sencillez y profundidad, es un modelo de autenticidad espiritual. Veámoslo más de cerca. Padre, Jesús nos invita a una relación íntima con Dios. No un Dios lejano e inaccesible, sino un Padre amoroso. Santificado sea tu nombre. Reconocemos la santidad de Dios y nos comprometemos a honrar su nombre con nuestras vidas. Venga tu reino. Alineamos nuestra voluntad con el mayor propósito de Dios para el mundo. Hágase tu voluntad. Sometemos nuestros deseos a la voluntad de Dios, reconociendo su sabiduría superior. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Confiamos en Dios para nuestras necesidades diarias, viviendo un día a la vez. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocemos nuestra necesidad de perdón y nos comprometemos a extender ese mismo perdón a los demás. Y no nos dejes caer en la tentación. Admitimos nuestra fragilidad y dependencia de Dios para resistir el mal. Esta oración es un llamado a la autenticidad. Nos desafía a alinear nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestras acciones con la voluntad de Dios. No es una fórmula mágica, sino un modelo de cómo debemos guiar nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de estas lecturas a nuestra vida diaria? Primero, estamos llamados a la autenticidad de nuestra fe. Como Pablo, debemos estar dispuestos a defender la verdad del Evangelio, incluso cuando eso signifique confrontar a quienes ocupan posiciones de autoridad. Esto requiere valentía y discernimiento. En segundo lugar, debemos estar constantemente alerta contra la hipocresía en nuestras propias vidas. Es fácil señalar la hipocresía en los demás, pero más difícil reconocerla en nosotros mismos. Necesitamos examinar periódicamente nuestras acciones a la luz de nuestras creencias profesadas. En tercer lugar, somos invitados a una relación íntima y auténtica con Dios a través de la oración. El Padre Nuestro no es solo una oración para recitar, sino un modelo de cómo debemos relacionarnos con Dios y con los demás. Cuarto, debemos buscar la unidad en la diversidad. Pablo y Pedro tenían ministerios diferentes, pero reconocían que servían al mismo Dios. En nuestra iglesia hoy, ¿cómo podemos celebrar la diversidad de dones y llamamientos mientras mantenemos la unidad en Cristo? Finalmente, tenemos el desafío de vivir el Evangelio plenamente. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida cotidiana. Cada aspecto de nuestras vidas debe reflejar nuestra identidad en Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, volvamos a la imagen del Salón de los Espejos. En medio de las imágenes distorsionadas que el mundo y nuestros propios miedos pueden crear, hay una imagen verdadera, una que refleja quiénes somos en Cristo. Es esta imagen la que estamos llamados a vivir. Que nosotros, como Pablo, tengamos el coraje de defender la verdad del Evangelio, incluso cuando sea difícil. Que nosotros, como los discípulos, busquemos una relación auténtica con Dios a través de la oración. Y que nuestras vidas sean un fiel reflejo del amor y la gracia de Dios, transformando no solo a nosotros mismos, sino al mundo que nos rodea. Que el Espíritu Santo nos guíe hacia una fe cada vez más auténtica, alineando nuestras acciones con nuestras creencias y capacitándonos para ser verdaderos testigos del amor transformador de Cristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.
Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.